Buenas noches, compañeros. Buenas noches, estimado profesor. A continuación, desarrollaremos la historia de Moneyball o Juego de la Fortuna. Nuestro equipo está conformado por Angélica Guzmán, Eloís Urbina y mi persona, Eliazar Graterol. La agenda a desarrollar en esta exposición conformará de 8 puntos, donde el primer punto a tratar será la trama de la película, seguidamente del planteamiento del problema, a continuación el origen del conflicto, fuentes del conflicto, antecedentes del conflicto, cómo afecta el conflicto en el ámbito deportivo y su entorno. El punto 7 será la propuesta de solución al conflicto y por último la comparativa de la situación del conflicto plasmado en la película con una organización en la realidad actual. A continuación hablaremos sobre la trama de la película. La película Moneyball cuenta la historia de Billy Beane, interpretado por Brad Pitt, quien es el gerente general del equipo de béisbol de los Oakland Athletics. Billy se enfrenta a un gran desafío, competir con equipos quien tienen presupuestos mucho más altos y pueden permitirse fichar a los mejores jugadores. Billy, frustrado por la falta de recursos financieros, decide cambiar las reglas del juego. Se reúne con Peter Brown, interpretado por Johan Hill, un economista que propone una estrategia basada en análisis de datos y estadísticas avanzadas para identificar jugadores subvalorados pero con un alto potencial de rendimiento. Juntos, Billy y Peter se embarcan en una misión para reclutar a estos jugadores subvalorados, a lo que les genera una gran cantidad de resistencia y escepticismo tanto dentro como fuera de la organización. El entrenador del equipo y los cazatalentos tradicionales no están convencidos de que el enfoque basado en los datos sea efectivo. A pesar de las críticas y las dudas constantes, Vile sigue adelante con su plan. Comienza a tomar decisiones audaces, vendiendo y fichando jugadores según las recomendaciones de Peter y los análisis de datos. Esta nueva estrategia crea tensiones dentro del equipo y desafía las expectativas establecidas. A medida que la temporada avanza, los Athletics enfrentan altibajos y dificultades. Sin embargo, poco a poco comienzan a mostrar resultados sorprendentes. El equipo logra una racha impresionante de victorias y se acerca a romper el récord histórico. La película muestra cómo Billy Beane desafía el sistema establecido y lucha contra la resistencia, para demostrar que el enfoque basado en datos puede ser una herramienta poderosa para nivelar el campo de juego. Moneyball es una historia inspiradora sobre la innovación, la perseverancia y la búsqueda inalcanzable del éxito en condiciones adversas. Partiendo de haber explicado el drama de la película, hablaremos un poco sobre el contexto de esta historia. Los Atléticos de Oakland son un equipo de béisbol profesional de la Major League Baseball, con sede en Oakland, California, fundado en 1901. El equipo ha tenido varios cambios de nombre y ubicación a lo largo de su historia, pero ha sido conocido como los Atléticos desde 1968. El estadio de los Atléticos de Oakland es el Oakland Coliseum, que ha sido su hogar desde 1968. El equipo ha tenido altibajos a lo largo de los años, pero ha logrado tener éxito en varias temporadas. Ha ganado 9 campeonatos en la Serie Mundial. Este es el máximo galardón que consigue un equipo en las grandes ligas, siendo el último en 1989. También han ganado 16 títulos de división y han clasificado a los playoffs. Una de las características distintivas de los Atléticos de Oakland es su enfoque en el análisis de datos y la utilización de estadísticas avanzadas para tomar decisiones estratégicas. Este enfoque innovador ha llevado al equipo a encontrar y desarrollar jugadores jóvenes prometedores con habilidades subestimadas. Para comprender un poco los aspectos estadísticos que se desarrollan en la historia, es importante definir qué es la sabermetría. La sabermetría es un término que se refiere al análisis del béisbol y todos sus factores con base a las estadísticas y todas las diferentes variantes que los números pueden arrojar. El objetivo de esto es buscar tomar decisiones acertadas con base a los números y a las probabilidades. El objetivo fundamental de la sabermetría es ayudar a tomar decisiones dentro del béisbol. Los sabermétricos no son entrenadores ni preparadores físicos. Ellos pueden ayudar a identificar una deficiencia en el swing de un bateador, pero no pueden corregirla. Pueden encontrar relaciones entre un sistema de entrenamiento y rendimiento de un equipo, pero no pueden diseñarlo. Para continuar el desarrollo de la exposición, hablaremos sobre su principal protagonista, Billy Beane. Billy Beane es un exjugador de béisbol y actual vicepresidente ejecutivo de operaciones de béisbol y propietario minoritario de los Atléticos de Oakland. Nació el 29 de marzo de 1962 en Orlando, Florida. Su padre
era un oficial naval que le mostró el camino para lanzar. Bean se crió en Mayport, Florida y San Diego, California. Billy Bean llegó como un jugador a la organización de los Atléticos de Oakland en el año de 1989, para después en el año de 1990 unirse al cuerpo de cazatalentos. Su historia se publicó en el año 2003 con la obra literaria Moneyball, The Art of the Winning on the Unfair Game, del autor Michael Lewis. La obra describe su paso como jugador de grandes ligas y gerente general de los Oakland Athletics y cómo adopta la sabermetría, todo esto mediante el análisis de estadísticas que no son comúnmente usadas por los equipos en grandes ligas. Seguidamente hablaremos de Paul de Podesta. Paul de Podesta nació el 16 de diciembre de 1972 en Alexandria, Virginia, Estados Unidos. Es un ejecutivo de fútbol americano y ex ejecutivo de béisbol. Asistió a la escuela secundaria episcopal en 1991 y luego a la Universidad de Harvard, donde jugó béisbol y fútbol y se graduó en 1905 con una licenciatura en economía. En 1996, de Podesta consiguió su primer trabajo en el béisbol con los Indios de Cleveland, donde pasó 3 temporadas. En 1999 se unió a la organización de los Oakland Athletics como asistente del gerente general Billy Bean. De Podesta fue una figura clave en el libro Moneyball de Michael Lewis. En el libro, él introdujo los principales analíticos de la sabermetría en la corriente principal. A continuación, hablaremos sobre Hart Howe, quien en nuestra historia ejerce como manager del equipo. Arthur Henry Howe Jr. es un exjugador de cuadro, entrenador, cazatalentos y gerente de béisbol profesional estadounidense. Howe nació en Pittsburgh, Pensilvania, y asistió a la escuela secundaria del área de Shaler. Después de graduarse, asistió a la Universidad de Wyoming con una beca de fútbol universitario, pero jugó béisbol. En 1986, Howe comenzó su carrera como entrenador como ayudante de Bobby Valentine con los Texas Rangers. Howe fue seleccionado como manager de los Atléticos en 1996. Sufrió 3 temporadas perdedoras antes que en el año 1999 regresaran a la contienda. En 2000, en el 2001 y 2002, los Atléticos ganaron 91 juegos, 102 y 103 juegos respectivamente, y llegaron a los playoffs de la Liga Americana en cada temporada. Específicamente, en el año 2002 lograron la racha ganadora de 20 juegos consecutivos. Planteamiento del problema. El planteamiento del problema radica en cómo convencer al resto de la organización, incluyendo al entrenador y al personal técnico, de que esta nueva estrategia basada en el análisis de datos es válida y puede conducir al éxito. Se enfrentan a la resistencia y al escepticismo generalizado, ya que la idea de romper con las prácticas establecidas y confiar en números y estadísticas va en contra de la sabiduría convencional del béisbol. Además, Billy Bean también debe lidiar con sus propias dudas y la presión de los propietarios del equipo, quienes esperan resultados inmediatos. Se encuentra en una encrucijada donde tiene que tomar decisiones difíciles y arriesgadas para cambiar el rumbo del equipo y demostrar que su enfoque basado en datos es efectivo. El conflicto principal de este problema es la lucha de los Athletics contra equipos de grandes presupuestos en la Major League de béisbol, debido a su limitado capital para adquirir jugadores. El equipo enfrenta también la presión de competir en una liga donde los recursos económicos son desiguales. Origen del conflicto. Primero, brecha económica entre los equipos con grandes presupuestos y los equipos de recursos más limitados. Segundo, la falta de recursos para adquirir jugadores. Tercero, actitudes tradicionales arraigadas hacia el reclutamiento. Cuarto, resistencia al cambio en la evaluación de jugadores también contribuyeron al conflicto. En esta parte vemos que el origen del problema se intensifica aún más cuando Billy Bean se da cuenta de que incluso si ficha a un jugador talentoso, es probable que éste sea adquirido por un equipo con mayores recursos una vez que su contrato expire. Esto crea un ciclo de dificultades para retener y construir un equipo sólido a largo plazo. Es en este punto donde Billy Bean busca una solución innovadora. Se encuentra con Peter Brand, un economista graduado de Yale que propone utilizar análisis de datos y estadísticas avanzadas para identificar jugadores
subvalorados pero con un alto potencial de rendimiento. La idea es encontrar jugadores que puedan ofrecer resultados sólidos a un costo más bajo. Este enfoque, basado en datos, se convierte en el origen del problema, ya que choca con las prácticas tradicionales y la sabiduría convencional del béisbol. Fuentes del conflicto. Primero, el conflicto entre la visión innovadora de Billy Beane y Paul de Podesta, basados en el análisis estadístico de los jugadores, y la visión tradicional de los scouts y el entrenador Art Howe, basada en la intuición y la experiencia. Segundo, el conflicto entre las limitaciones presupuestarias del equipo de Oakland y las demandas del mercado de jugadores que obligan a Beane y a Brand a buscar alternativas creativas y arriesgadas para competir con los equipos más ricos. Tercero, el conflicto entre el deseo de Beane de triunfar como gerente general y su pasado como jugador frustrado, que lo lleva a cuestionar sus decisiones y a enfrentar la presión de los medios y los aficionados. Cuarto, el conflicto entre la vida profesional y la vida personal de Beane, que afecta su relación con su hija y su ex esposa. Estos conflictos generan tensión, drama y humor en la película, que muestra cómo Beane y Brand logran superar los obstáculos. Antecedentes del conflicto. Los Oakland Athletics ya habían enfrentado dificultades debido a su falta de recursos económicos, generando la frustración de Billy Beane como gerente general. En primer lugar, los Athletics son un equipo con recursos financieros limitados en comparación con otros equipos de la mayor liga de béisbol. Esto crea una disparidad económica que dificulta su capacidad para competir en igualdad de condiciones. Los antecedentes del conflicto se basan en la realidad de que los Athletics no pueden permitirse fichar jugadores estelares y talentosos debido a sus limitaciones presupuestarias. En cuanto a la tradición arraigada en el béisbol, existe una resistencia generalizada hacia los métodos innovadores y las nuevas formas de analizar el juego. Los antecedentes del conflicto incluyen una cultura establecida en la que se confía en las prácticas tradicionales y en la intuición de los cazatalentos para tomar decisiones sobre fichajes y estrategias. Otro antecedente importante del conflicto es la falta de reconocimiento y valoración de ciertos jugadores subvalorados. Además, el conflicto se ve amplificado por la presión mediática y la expectativa de obtener resultados inmediatos. Los antecedentes del conflicto incluyen una cultura en la que los resultados se miden principalmente en victorias y derrotas, y donde el éxito se valora de manera tradicional. Esta presión por resultados rápidos crea tensiones adicionales para Billy Beane y su estrategia basada en datos. Propuestas de solución al conflicto a nivel de las organizaciones. Las principales estrategias utilizadas incluyen el análisis de datos y el pensamiento fuera de la caja, es decir, no seguir las estrategias de reclutamiento tradicional de béisbol y en cambio encontrar unas nuevas formas de valorar a los jugadores. Estrategias para evitar el conflicto futuro. Las ligas de béisbol podrían implementar políticas de gasto más equitativas, como salarios máximos de equipos o una mayor compartición de los ingresos. Sin embargo, a nivel de equipo, el uso de análisis de datos y búsqueda de talentos subestimados puede seguir siendo una estrategia efectiva. Integración. Que los jugadores y el equipo de la gestión lleguen a un acuerdo justo sobre el reparto equitativo de los ingresos y beneficios obtenidos por el equipo. Esto ayudaría a restablecer la confianza y equilibrio en el equipo. Propuestas de solución al conflicto a nivel de las organizaciones. Las principales estrategias utilizadas incluyen el análisis de datos y el pensamiento fuera de la caja, es decir, no seguir las estrategias de reclutamiento tradicional de béisbol y en cambio encontrar unas nuevas formas de valorar a los jugadores. Estrategias para evitar el conflicto futuro. Las ligas de béisbol podrían implementar políticas de gasto más equitativas, como salarios máximos de equipos o una mayor compartición de los ingresos. Sin embargo, a nivel de equipo, el uso de análisis de datos y búsqueda de talentos subestimados puede seguir siendo una estrategia efectiva. Integración. Que los jugadores y el equipo de la gestión lleguen a un acuerdo justo sobre el reparto equitativo de los ingresos y beneficios obtenidos por el equipo. Esto ayudaría a restablecer la confianza y equilibrio en el equipo. Comparativa de la situación de conflicto plasmado en la película con una organización en la realidad actual. La situación del conflicto plasmado en la película puede ser comparada con la realidad actual de muchas organizaciones, especialmente aquellas que operan en un entorno altamente competitivo y con recursos limitados.
En primer lugar, la disparidad económica entre los equipos de la Major League de béisbol es similar a la situación que muchas organizaciones enfrentan en la actualidad. Muchas empresas tienen presupuestos limitados y compiten contra otras organizaciones que cuentan con mayores recursos financieros. Esta disparidad económica dificulta la capacidad de las organizaciones para competir en igualdad de condiciones, para fichar a los mejores talentos. Además, la resistencia hacia los métodos innovadores también es una realidad común en muchas organizaciones. A menudo las prácticas tradicionales y las formas convencionales de hacer las cosas están profundamente arraigadas en la cultura organizacional, lo que dificulta la implementación de nuevas ideas y enfoques. Las empresas que buscan innovar y utilizar tecnologías avanzadas a menudo enfrentan resistencia interna y externa, lo que genera conflictos y obstáculos. Otro aspecto común es la presión por obtener resultados inmediatos. En una sociedad donde se valora el éxito rápido y el crecimiento exponencial, las empresas enfrentan una gran presión para obtener resultados rápidamente. Esto puede generar tensiones internas y externas, así como conflictos entre diferentes partes interesadas. Asimismo, existe una cultura arraigada en muchas organizaciones donde solo se valoran a los empleados más destacados o aquellos que tienen habilidades específicas. Esto puede llevar a una falta de reconocimiento y valoración de otros empleados que tienen habilidades diferentes o que pueden ofrecer un rendimiento sólido a un costo más bajo. En el juego de la fortuna, Billy Beane se da cuenta de que existen jugadores subvalorados que pueden ofrecer un gran rendimiento a un costo menor, lo que es similar a la situación en muchas organizaciones donde los empleados subvalorados pueden pasar por alto y no recibir reconocimiento que merecen. Ahora, para cerrar, les dejamos 2 frases de la película que nos parecieron bastante pertinentes. La primera dice: la gente que dirige equipos piensa en términos de comprar jugadores. La meta no debe ser comprar jugadores, sino comprar victorias. Y para comprar victorias necesitas comprar carreras. Y la segunda frase dice: no te estoy pagando por el jugador que fuiste, sino por el que eres. ¿Eres listo? ¿Entiendes lo que estamos tratando de hacer? Pon el ejemplo para los jóvenes, sé un líder.